Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Hernández López, soy del TCU Química y Tecnología Ambiental y vengo a hablar sobre la clasificación taxonómica de los suelos. Para comenzar, ¿qué es la taxonomía de los suelos? Es una clasificación de los suelos en función de varios parámetros y propiedades que se desarrollan en niveles: orden, suborden, gran grupo, familia y serie. Fue desarrollada en Estados Unidos por el Soil Conservation Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los niveles superiores poseen pocas divisiones y se encuentran definidas por características generales. En los niveles inferiores, las divisiones aumentan con rasgos estrechos de propiedades definidas. Cada parte del nombre nos informa de alguna característica del suelo. Por ejemplo, aridisol, del latín aridus, que es seco. Establecer grupos o subdivisiones es un método útil para fines prácticos con el propósito de predecir su comportamiento, identificar sus mejores utilidades o usos, identificar su mejor productividad o estimular su productividad, proporcionar objetos o unidades de investigación, así como entender y extraer resultados de investigaciones u observaciones. El Soil Taxonomy clasifica los suelos atendiendo a las 5 características diferenciadoras siguientes: suelos minerales y suelos orgánicos, horizontes diagnósticos, ya sean superficiales y subsuperficiales, características del diagnóstico, régimen de humedad del suelo y régimen de temperatura del suelo. En las siguientes diapositivas les explicaré lo que conlleva las 5 características diferenciadoras de los suelos de manera muy general. Podemos ver en la metodología para clasificar un suelo según el Soil Taxonomy. En los suelos minerales y orgánicos, los horizontes con menos de 20 a 35% de materia orgánica por peso tienen propiedades que son más parecidas a las de los suelos minerales que a las de los orgánicos. La definición de un suelo mineral se basa en el espesor de sus horizontes, que varía según la clase de material. Están los horizontes diagnósticos, que son superficiales, y los horizontes diagnósticos superficiales naturales son el mólico, el úmbrico, el ócrico, el melánico, el ístico, el folístico, el antrópico, el plageno. Los subsuperficiales son los siguientes: el ágrico, álbico, argílico, cálcico, cámbico, duripán, espódico, fragipán, clósico, gípsico, cándico, nátrico, Ornstein, óxico, petrocálcico, petrogípsico, plástico, sálico, sómbrico, sulfúrico. Y las características de diagnósticos, que es otro punto, están de suelos minerales, que algunas de ellos son cambio textural abrupto, materiales álbicos, coeficiente de extensibilidad lineal, carbonatos secundarios identificables, discontinuidad litológicas, planos de deslizamiento. De suelos orgánicos, las características diagnósticas para los suelos orgánicos son fibras, material fíbrico, materiales hémicos, materiales sápricos, materiales humilúbicos, materiales límnicos. De suelos minerales y orgánicos, algunos son condiciones acuícolas, contacto lítico, material densicos. Y para regímenes de humedad del suelo, los 5 regímenes de humedad son acuícola, údico, ústico, xérico, árido, arídico o tórrico. Categorías taxonómicas. Los 6 niveles de información son: orden, es el nivel más general; suborden, 2 elementos de información; gran grupo, 3 elementos de información; subgrupo, 4 elementos de información; familia, 6 o más elementos de información. La serie, nada de información, solo son nombres regionales. Los rasgos empleados para diferenciar las categorías superiores permanecen válidas para las categorías inferiores, o sea que las propiedades asociadas con los órdenes se acumulan hasta las categorías más bajas. Veremos una por una. Empezaré con el nivel del orden. Este indica los procesos formadores de suelos indicados por la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos,
Cada nombre del orden contiene un elemento formativo que se conserva en los subniveles siguientes. Considera las propiedades o características más condiciones para el uso del suelo, formadas por el elemento formativo del orden, la vocal conectora I o O y la terminación sol. Les mostraré lo que es la tabla, donde están los órdenes y sus elementos formativos. Retomando lo que son los órdenes, voy a hablar de cada uno de ellos. Empezaré con el alfisol, que son suelos típicos de zonas de cambios estacionales entre húmedo a semiárido. El andisol, que son suelos oscuros, son suelos derivados de cenizas volcánicas. El lentisol, suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfil, son derivados de fragmentos de rocas sueltos. El gelisol de gelare, que significa congelar, son suelos que presentan condiciones de congelamiento la mayor parte del tiempo. El listosol son caracterizados por ser orgánicos. El inceptisol son suelos con características poco definidas, al igual que sus horizontes. El molisol se forma en áreas semiáridas o semihúmedas. Son suelos agrícolas muy importantes. El molisol son suelos agrícolas muy importantes. El oxisol siempre tiene un color rojo o amarillo debido a su alta concentración de hierro. El espodosol es un suelo característica de climas fríos y húmedos o templados fríos. El ultisol son suelos más jóvenes presentan alta intemperización, colores rojizos y pardos. Y el vertisol, que generalmente son negros y donde hay un alto contenido de minerales de arcilla expansiva. Se forman típicamente de rocas altamente básicas. Las subórdenes son subdivisiones de orden de acuerdo a la presencia o no de propiedades asociadas con la humedad, régimen de humedad del suelo, estado de descomposición de la fibra vegetal y el material parental. El nombre es formado por las últimas 2 y 3 letras indican el orden del subsuelo. El nombre del suborden se forma con prefijo antexpuesto al elemento formativo del orden. Un ejemplo es el ud y el ol, es udol. De údico, climas húmedos. El gran grupo es una división de acuerdo a la clase, ordenamiento y grados de expresión de horizontes, presencia o no de horizontes o capas diagnósticas. El nombre del gran grupo se forma con prefijo antexpuesto al nombre de su suborden. Las últimas 2 y 3 letras indican el orden, incluye el elemento formativo de suborden y añade información sobre los horizontes del diagnóstico y las propiedades del diagnóstico. Un ejemplo es el argi-ud-sol, argi-udol, que proviene argi de argílico, que es el horizonte iluvial. El subgrupo es toda la información anterior más datos sobre si es típico, con características típicas del grupo, orden o suborden. Un ejemplo es el argiudol típico. Integrado, comparte propiedades con suelos de otros gran grupos, suborden y orden. Un ejemplo es el argiudol vértico. Extragrado, suelos con alguna propiedad que no es representativa del gran grupo al que pertenecen. Ejemplo, argiudol lítico. Familia. Esta categoría intenta agrupar suelos que tienen propiedades físicas y químicas similares que afectan su respuesta al manejo. Los nombres de las familias están formados por varias palabras, consistente en el nombre del subgrupo y términos descriptivos, generalmente 3 o más, que indican información sobre textura, mineralogía, cambio catiónico, el pH, el régimen de temperatura, entre otros. Un ejemplo podría ser el argiudol típico fino y lítico térmico. Por último tenemos la serie, que normalmente es un nombre único, derivado de un pueblo, una comarca o una característica fisiográfica notaria.
el nombre en sí no da ninguna información sobre el tipo de suelo. Bueno, un ejemplo podría ser el nombre del Mar de Plata. Bueno, estos son todas las categorías taxonómicas que maneja la clasificación taxonómica de los suelos. Y esas son muy importantes para el estudio de lo que son los suelos. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.